Bienvenidos un nuevo día a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos sobre la ciencia normal y paradigmas. Para empezar, ¿qué es el paradigma? Bueno, según Kuhn, le dio una definición que es el resultado científico que mayormente es aceptado por las comunidades científicas a quienes les proporciona problemas y soluciones durante un periodo de tiempo determinado. También se puede definir como una reconstrucción de la realidad que cambia constantemente y se alimenta del pasado, se apoya de teorías antiguas para poder compararse con ellas y ver de qué manera se apoyan o de qué manera la está, se puede decir que refutando o rechazando. Y puede que en palabras un poco más simples, el paradigma es una teoría que adoptamos como base para comprender un fenómeno o al mundo. Bueno, yo tengo pues lo con quien dice el enigma, que pues se puede decir que está ligada a la importancia de los resultados, ya sea de los problemas preeminentes, de que dan una tal solución, por así decirlo. Sí, tiene que ver con los paradigmas, ¿no? Por eso nace un paradigma, porque hay algo que queremos descubrir, entender, no sé, darle una respuesta y nos basamos en ese enigma para irlo resolviendo con pruebas, hechos, fundamentos y hasta que pues ya no es sostenible esa afirmación y se crea otro paradigma. Pero sí, pues los paradigmas, como comentas, establecen leyes y métodos y tienen una percepción de la visión del mundo, pero cuando ya no es lo suficientemente explicable para que alguien lo entienda, tiene la necesidad de cambiar. Sí, Camila, ¿me puedes decir cómo le llamamos a eso? Crisis, es una crisis. Ok, ¿y por qué el paradigma entra en crisis? Pues puede entrar en crisis por muchas razones, como quien dice, pueden ser entre se me fue la palabra, el entorno. El entorno, cuando se deja de estar satisfecho con las respuestas que teníamos, con esas afirmaciones que sustentaban nuestra visión, nuestras creencias de lo que es real, de nuestra forma de ver el mundo en base a esos pensamientos y empezamos a darnos cuenta de que ya no tienen tanto sentido, ya no están tan enfocados en la realidad. Nos damos cuenta de que nosotros cambiamos como de pensamientos cuando estamos en una crisis. Puede que entremos en un momento de desestabilización. Pues sí, la desestabilización puede venir, pues como dices, en cualquier aspecto, siento yo, que puede ser ya los científicos entrando en... Sí, pues cada quien, conforme van pasando los años, vamos teniendo distintas necesidades, ¿no? Y las necesidades pues de cualquier tipo, pues. De cambiar. El mundo es un constante cambio y entonces ahí surgen nuevos paradigmas. Un cambio de paradigma, entrar en crisis más bien, tiene consecuencias. Sí, pues como quien dice, la consecuencia de la crisis es crear un nuevo paradigma. Pero las consecuencias no son, o sea, como se escuchan, no es una consecuencia mala. Siempre es un cambio para bien, porque estás cambiando tu pensamiento y pues no va a ser lo mismo. Siempre cuando surge un nuevo paradigma, nunca va a ser igual. Se puede apoyar, pero no va a ser exactamente igual. De eso se trata, de hacer ese cambio, de cambiar nuestro pensamiento y la manera en la que estamos viendo ese problema, se puede decir, pero no es para mal, siempre va a ser para mejorarlo, ¿no? Pues claro, no creo que sea para mal, pero también en el momento que estamos en crisis y que nos damos cuenta de que ya no es real lo que creíamos y que debemos de cambiar, entramos como en un tipo de choque, como en una sensación de desesperación.
de que ya no está saliendo bien, de que ya no se está... Sí, Que ya no estás satisfecho con tu ello. mundo está cambiando, estás viendo perspectivas diferentes, Pero haciendo así- nuevas cosas. Ajá, pero asimismo con ese sentimiento surge la necesidad de tenerle que dar otra nueva respuesta que cumpla con Las sus expectativas. propósitos. Ajá, Sí, y ya ahí pues existen muchas posibilidades a las cuales más enfocarnos. Entonces se puede decir que sí es bueno en cierta parte, no sé, tampoco hay que dejar de lado esos sentimientos abrumadores, porque en el momento pues sí se siente como algo malo, ¿no? No creo que alguien quiera cambiar así De la nada, de la noche a la mañana. Sí, nomás porque ya no quiso seguir creyendo lo suyo, ¿no? Tiene que dejar atrás todos sus fundamentos, todas sus creencias, todos sus costumbres que van de la mano con esos pensamientos que tenía. No, pues sí, y como quien dice, vas creando nuevas ideas y Nuevas costumbres. nuevas costumbres. Entonces, para cambiar de paradigma, para tener un cambio de paradigma, tenemos que tener Una crisis. una crisis, Un desastre, ay, ¿cómo se dice? Un desastre, un caos, un desastre. como una Sí. percepción de alguna anomalía de algo que ya no está funcionando, ¿no? Ok, y entonces podemos decir que la crisis es siempre necesaria, ¿no? Para que se sigan para que sigan cambiando los métodos y para que sigan cambiando las teorías. Aquí hay algo que Kuhn dijo, y es que él sostiene que la transición de un paradigma a otra por disolución ocurre porque la antigua ya no les daba las respuestas necesarias. Por lo tanto, las comunidades científicas la abandonaban por otra teoría que los, ¿cómo decirlo? ¿Satisfacía? Ajá. A esto Kuhn lo llamó el cambio gestal, que pues es básicamente eso que dije. Que dices que ya no les gustó, por así decir, la idea y dijeron, ¿sabes Ajá, qué? Ya buscaron no quiero otra. un nuevo paradigma que les diera las respuestas que ellos estaban buscando o estuviera más cerca. Ajá, y como quien dice, no es necesario cambiar toda la idea, sino agarrar lo que sirve y desechar lo que no. Sí, Y creas un nuevo paradigma. Exactamente, y hay que tener en cuenta también que cuando se va a rechazar, cuando ya vamos a dejar de lado un paradigma, es cuando ya se tiene un reemplazo o un nuevo candidato del cual partir de ahí en adelante con nuevos fundamentos, nuevas creencias, nuevo enfoque, nueva visión del mundo, de nuestra vida, de ese fenómeno que está sucediendo. Pero como decías, Jocelyn, sin nunca dejar de lado las viejas teorías que se convierten en una guía y un recuerdo del constante cambio que el mundo hace y las necesidades revolucionarias del mundo. No, pues sí, porque como te digo, no vas a cambiar el paradigma de la noche a la mañana totalmente, porque pues te puede servir algo. Así que no es necesario deshacerte de todo, totalmente. Y hablando de las necesidades revolucionarias, pues también es un ejemplo la revolución científica, ¿no? Se puede decir que fue un paradigma en su tiempo que entró en crisis y surgió pues la necesidad de cambiar, ¿no? Las revoluciones son eso, precisamente, Sí, para cambios. cambiar. Sí, pues principalmente la revolución científica consiste en eso, en ver el cambio en el funcionamiento del mundo. Y tiene que ser comparable y tiene que ser también mejor, con una mejor comprensión. De eso se trata la revolución científica. De que pues como quien dice, tratar de cambiar, bueno, no cambiar, sino que buscar una nueva idea. Porque básicamente, pues como dijiste, Valeria, la revolución es básicamente para cambiar. Sí, para cambiar. Entonces, en el tema dijimos que íbamos a hablar de la ciencia normal y los paradigmas. Entonces ya vamos encontrando la relación que hay entre la ciencia y los paradigmas, vaya. Que los paradigmas, pues en términos científicos, lo podría ser más como una hipótesis, ¿no? O teoría científica, ya por decirlo así. Son esas hipótesis que hacen para basarse en algo los científicos. Eso es. Y un paradigma puede que abarque más allá de lo científico, ¿no? Es
en cualquier área el paradigma se puede implementar, y una hipótesis se utiliza normalmente para plantear una posible solución a algo, ¿no? Sí, en el tema científico. Ajá. Sí. Sí, que es cuando lo usan en la metodología normalmente. Sí, y la ciencia normal pues se encarga de hacer cumplir y justificar las creencias, leyes, métodos, procedimientos, lo que sea, del paradigma o de la hipótesis. Se encarga de que todo encaje, por decirlo así, perfectamente dentro de lo ya establecido, o sea, dentro de ese paradigma. Quiere que todo sea coherente, vaya. Es una investigación que, pues como dijiste, o sea, se basa en los hallazgos científicos y lo usan durante un periodo de tiempo en el que va a llegar un momento en el que esa información cambie y ya no les sirva, por lo tanto van a tener que estar buscando nuevas respuestas a sus preguntas, pero así como van a tener respuestas, también tendrán nuevas preguntas que buscar. Y pues como quien dice, básicamente en lo de la ciencia también va junto al paradigma, porque pues te haces preguntas, vas cuestionándote, por así decirlo. Sí, es un constante cuestionamiento y verificar si todo sigue cuadrando, si todo sigue cuadrando lo de lo científico, pues, sí, de la ciencia. Si sigue funcionándote esa teoría, ese paradigma, si sigues pudiendo comprobar con alguna actividad o hecho que lo que tú crees pues sí está bien o es correcto o... Bueno, también algo que no hemos mencionado es que para que un nuevo paradigma surja tiene que ser rechazado por la comunidad científica. ¿Y cómo pasa esto? Pues entendemos que cada persona está especializado en su propio ámbito. Por ejemplo, un científico y un filósofo puede dar una explicación de algo parecida, similar, pero nunca va a ser igual porque pues cada quien está especializado en su propio ámbito, entonces van a tener una opinión casi igual, pero a la vez van a diferir porque por su preparación, su práctica en la investigación, que era en su era propia, ¿no? No, pues sí, como dices, a pesar de que como dices, los dos pueden darte una solución. Pueden darte dos opiniones que son parecidas, pero parecidas, no son iguales al 100% porque cada quien tiene su perspectiva debido a su preparación individual. Como dices, al final de cuentas puede que esté relacionado, pero a la vez no. Porque al final de cuentas, pues, tú misma Aquí hay algo que me llamó la atención, y es que en libros como La física de Aristóteles, Los principios y la óptica de Newton, eran libros que compartían características. La primera era que carecía de precedentes, por lo que no era muy llamativa. Y la segunda era que estaban bastante incompletas. Por lo tanto, Kuhn esto lo llamó, a estas teorías les dio el nombre de paradigmas, ya que no les daba una respuesta exacta. Sí, y necesitaban cambiar, ¿no? Ir en constante cambio. Y pues es bueno cambiar constantemente, ya que yo no quisiera que me agarre un caos o una crisis así de manera drástica, no quisiera cambiar tan abruptamente porque pues terminaría abrumada, ¿no? Y eso, cambiar constantemente previene ese tipo de crisis. Pues después de todo, vivimos en el caos. No, pues sí, es algo que no podemos evitar al final de cuentas. Bueno, pues considero que ya nadie más tiene nada que decir. No, por mí, no. Creo que entonces estamos satisfechos con nuestras palabras. Sí, con los datos que dimos, con las conclusiones, con la conclusión a la que hemos llegado, y eso es todo.